En este semestre, y fue algo que intentamos hacer antes, pero lo que queremos hacer es que ustedes vayan haciendo sus trabajos y a medida que vayan avanzando, yo igual se los puedo ir revisando mientras los van haciendo. Entonces ya cuando entregan finalmente, ya fueron evaluados antes, ¿me entienden? Y pueden hacer una corrección, pueden mejorar, pueden agregar cosas, quitar cosas y después entregarlo. Es como que ustedes hicieran una prueba, se la revisen, le digan lo que está bien, lo que está mal y después se la vuelvan a entregar para que la vuelvan a hacer. Es eso. Entonces así es como vamos a trabajar. Por eso les decía, la primera semana es la parte 1 y 2 y la segunda semana es la parte 3. O sea, el trabajo completo. ¿Me entiendes? Ya voy a ir marcando a las personas que están presentes. Personas que están. Carlos, por favor, trata de no hablar al mismo tiempo que yo. Bueno. Gracias. Vamos a mostrar entonces lo que llevamos avanzados hasta el momento. Ya. El propósito de la clase de hoy día es ver el proceso de avance que están teniendo ustedes en su trabajo, que está relacionado a las culturas de América y su relación que tienen con el presente, las cosas que nos han heredado a nosotros, ¿ya? Entonces, como les explicaba recién, en este semestre lo que estamos tratando de buscar es que nosotros hagamos un trabajo cada 2 semanas, pero a la primera semana ustedes tengan un avance, yo se los evalúo, les digo si van bien, si van mal, qué cosas están fallando, qué cosas van bien. Hacemos esta clase para analizar ese proceso de avance y a la semana siguiente se entrega el trabajo completo, ¿ya? Finalizado. Entonces igual es una ventaja, yo lo veo, porque por un lado permite ver cómo van avanzando, me permite a mí ver cómo ustedes van avanzando, y por otro lado les permite a ustedes ser evaluados antes de tener que hacer su entrega final. Y a todo esto, los trabajos de este semestre van a tener calificación con nota, no como el semestre anterior que fue como de otra forma, ¿no es cierto? Que se vio un logrado, no logrado, medianamente logrado. Bueno, este semestre va a ser diferente. Los trabajos van a tener notas acumulativas y cada 2 trabajos se saca un promedio y se pone una nota que va al libro, como las notas que siempre han tenido. Entonces, por eso yo les llamo a que primero sean ordenados, sean constantes en su trabajo, que no pase lo del semestre anterior, que había algunos que a la última semana mandaron todo, y por otro lado que aprovechen que ahora van a poder mandar su trabajo y se los van a revisar y después los van a poder volver a enviar. Yo lo veo que es algo Profe, bastante... una pregunta. Pregunte. Por ejemplo, hay algunos profesores que hacen diagnóstico cada cierto tiempo. ¿Usted igual va a hacer lo mismo? ¿Como hacer un formulario de Google o algo así? Como para ver, no sé, por lo que aprendimos en el mes o algo así. Por lo menos lo que yo tenía pensado hacer era utilizar las mismas guías de actividades para ir viendo cómo van aprendiendo. Entonces en esta revisión que yo les hago durante el proceso, o sea, en la primera semana, ahí yo voy viendo cómo van. Por eso es importante que vayan haciendo la entrega parcial. Ok, gracias. Sí, o sea, en este caso la misma guía es como el instrumento que yo voy a utilizar para ver qué tal van con sus aprendizajes. Así que por eso les digo, es importante que vayan entregando el avance a la primera semana. Les conviene. De hecho, tienen que hacerlo. Ya. Bueno, hoy día vamos a revisar el avance de los compañeros suyos que enviaron. Fueron 7. Lo ideal es que hubiesen sido más. De hecho, todos deberían haberlo enviado. Vamos a hacer una actividad para reforzar un tema que está un poco débil. Y los anuncios al final, ¿ya? Así que esto no va a ser tan largo. Vamos a ver primero el avance. La primera pregunta que tenían en la guía del ítem 2 decía: ¿de qué formas es posible clasificar la gran diversidad de pueblos americanos? Y ahí hay varias personas que respondieron bastante bien, pero faltó un
tratar un tema que nosotros, bueno, en la clase habíamos tratado de clasificar la diversidad cultural de pueblos americanos a partir de su diversidad geográfica y de sus distintos estadios de desarrollo. Entonces, algunas personas se refirieron a esto, que nosotros podemos clasificar a los pueblos de América según la geografía y los niveles de desarrollo, y otros dieron otras respuestas que igual son buenas, pero no van directamente a esto. Entonces yo a esas personas les digo que acuérdense de tomar en cuenta lo que vimos en clase, ¿ya? Entonces, la diversidad de pueblos de América la podemos clasificar en primer lugar geográficamente. Nosotros reconocemos que los distintos territorios dan lugar a distintas culturas que se van adaptando a ellos. Y en segundo lugar, a través de los distintos estadios de desarrollo. Bueno, ahora pasando a la segunda pregunta que nosotros teníamos, era esta. Si nosotros hacemos un viaje a América en un momento de la historia, ¿encontraremos un desarrollo homogéneo entre todos los pueblos o por el contrario muchos niveles de desarrollo diferentes? Aquí no sé si los habrán respondido ustedes ya, pero ¿qué es lo que pusieron la mayoría? ¿O los que respondieron? No me acuerdo. ¿Hay alguien que se acuerde? Que no todos van de forma igual, que algunos van más avanzados que otros. Claro. Eso. Sí, y de hecho la mayoría lo puso eso, y esa parte está bien. Es cierto, la mayoría de los pueblos de América tienen distintos niveles de desarrollo al mismo tiempo. O sea, tú vas a un lugar y te encuentras con pueblos que andan en canoas y forman grupos de 20 personas, y en otro lugar tienes ciudades de 500.000 habitantes al mismo tiempo. Entonces no todos los pueblos se desarrollaron al mismo ritmo o al mismo tiempo. Pero el tema ahí está en la explicación. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay pueblos americanos que van más rápido o se desarrollan de forma más compleja y otros no? Entonces, ahí lo que vi es que la mayoría puso porque hay pueblos que son como más inteligentes, son más capaces, tienen mejor cultura, cosas así. Pero esa es una visión muy difundida, pero no es lo más acertado. Nosotros explicamos los distintos niveles de desarrollo a partir de los distintos entornos en los que se desarrollan las culturas. Porque nosotros, al decir, no sé, este pueblo se desarrolló más porque, no sé, es más inteligente, sería lo mismo que decir como que los pobres son flojos. O sea, las personas no se desarrollan igual porque sí, sino porque viven en entornos diferentes, viven en circunstancias diferentes, y por lo tanto, independiente de sus capacidades individuales o de sus capacidades personales, el resultado de la vida que tienen es diferente. Entonces nosotros, todos los seres humanos, somos parte de la misma especie, el Homo sapiens. Sea que vivamos en la selva o en la ciudad más avanzada del mundo, tenemos la misma inteligencia, tenemos el mismo cerebro, tenemos los mismos cromosomas, el mismo ADN. Lo que explica que nosotros tengamos distintos niveles de desarrollo cultural es las adaptaciones que nosotros tenemos y el aprovechamiento que tenemos del entorno. Entonces, si nuestro entorno nos ofrece ventajas, probablemente nosotros nos desarrollemos mejor como civilización o como cultura. Y esto lo vimos en el semestre anterior cuando hablábamos sobre Egipto. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el tema del neolítico y el origen de las primeras civilizaciones? Hubo un sector del mundo en donde la civilización surgió antes que en las demás partes. ¿Se acuerdan cuál era? Había factores que ayudaban a que se diera la domesticación de plantas, el desarrollo de la agricultura, en unos lugares antes que en otros. ¿Alguien se acuerda del tema o no? No. Ya. ¿Se ¿Cuál era acuerdan? la pregunta? Miren, que cuando surgió la agricultura y la ganadería, ¿surgió en todas partes del mundo o no?
al mismo tiempo? Yo creo que no. No, es muy bien, eso es correcto. Pero, ¿por qué hubo lugares donde sí hubo y otros no? ¿Cuál era la diferencia ahí? Porque algunos son más, ¿cómo se llama? No sé. Dele nomás y... Algunos se desarrollaron más antes que otros. Claro, pero ¿eso se debió a la suerte o a algún motivo? No tengo idea. Ya, está bien. Lo que les mostraba esa vez, yo me acuerdo, era que había ciertos lugares que tenían geografía y animales y especies de vegetales que favorecieron este paso desde la caza y la recolección a la domesticación. Entonces les dábamos el ejemplo más como fuerte, que es el caso de Egipto, que ellos están atravesados por el río Nilo, tenían presencia muy cercana de especies de animales, especies vegetales que se favorecían mucho a la domesticación, y además el río Nilo lo que hacía era que tenía un comportamiento muy predecible a lo largo del año que les permitía a los egipcios hacer el cultivo de la tierra sin un mayor esfuerzo. Entonces, nosotros explicamos que el paso desde el Paleolítico al Neolítico y del Neolítico a las primeras civilizaciones se dio gracias a las ventajas que tenían los entornos geográficos. Entonces, esa es la explicación de por qué hay pueblos que, a pesar de estar viviendo en el mismo momento de la historia, tienen niveles de desarrollo diferentes. No es porque sean más inteligentes o no es porque sean más capaces, si todos los Homo sapiens somos lo mismo, sino que es porque tienen un entorno más favorable, tienen una geografía que les permite hacer cosas que otras personas no. Entonces eso explica por qué nosotros nos encontramos con niveles de desarrollo diferentes en América o en cualquier parte del mundo en realidad. Eso es como para apuntar a la segunda pregunta. No caigan como esa confusión de apelar como a que las diferencias de desarrollo se deben a las características de las personas. Pero es que es como lo mismo decir que los pobres son flojos, no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros los seres humanos formamos nuestra cultura siempre en relación al entorno, a la geografía en la que estamos. Nosotros no vivimos ni formamos nuestra vida desconectados de la naturaleza. Nosotros dependemos en gran parte de la naturaleza. Ya, ahora quería repasar este tema de acá. Disculpa la persona que usé ese ejemplo, lo hizo súper bien, lo hizo muy bien. Ahora sí vi unas confusiones. Gracias. Ya, muy bien. Lo vi porque algunos se confundieron. Entonces vi un problema que aquí ustedes tenían que escoger uno de estos pueblos. Puede ser nahuas, mapuches, quechas o taínos. Y hubo algunos que escogieron todos. No, ahí se confunden. Entonces tienen que escoger uno de los cuatro, no los cuatro, ¿ya? Y cuando se les habla sobre la zona nuclear y el estadio de desarrollo cultural, aquí su compañera identificó muy bien dónde viven los mapuches. Dijo, zona nuclear es el entorno geográfico en donde se desarrolla esta cultura. Pero lo que yo les pedía era que identificaran estas zonas nucleares, que son las que nos sirven para clasificar globalmente el continente americano, que son Mesoamérica, el Caribe, zona intermedia, Andes centrales, Andes del sur y Amazonía. Y eso lo vimos en la clase pasada, está en un PDF que les puse en la misma tarea. Entonces, nosotros identificaríamos a los mapuches en esta parte que es de color morado, que sería Andes del sur. Si ustedes hubiesen, tratado el tema a los taínos, sería el Caribe. Eso es como para irle aclarando un poco esa confusión que vi en el tema. Y cuando hablamos de estadio de desarrollo cultural, ya, su compañera igual identificó bien que los mapuches son gente que se organiza de cierta forma, que tiene su propio idioma y que dentro de la comunidad tiene gente que se reparte el trabajo de distintas maneras, a distintas funciones. Entonces, ahí también tienes que identificar a los mapuches, en este caso, dentro de estos 5 estadios de desarrollo cultural que nosotros vimos en América y que están en estrecha relación
con los distintos entornos geográficos que vimos. Desde el paleoindio, de gente que vive en las cuevas, el arcaico, que ya hay un inicio del desarrollo de la agricultura, formativo, nosotros ya tenemos una agricultura totalmente establecida, gente viviendo sedentariamente, y clásico y postclásico, que ya es gente que forma civilizaciones, vive en ciudades de miles de habitantes. Y eso también estaba resumido, explicado en el mismo archivo que les subí a la tarea. Entonces, para que revisen eso igual. Y lo vimos también en la clase pasada. Así que recuérdenlo. Ya, ahora para hacer un refuerzo de este tema en específico de los estadios de desarrollo cultural, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a subir un link y ustedes van a hacerlo en cada uno desde donde esté, ¿ya? Se trata sobre los estadios de desarrollo cultural. Así que ahora les voy a copiar el link. Es este de acá. Profe, están tocando la sirena. ¿A dónde? ¿En tu casa? No, está. En todo Chile, o sea, en Castro. Ah, ¿y por qué? Chuta, en todo Chile. En todo Chile. Viene el apocalipsis zombie. El apocalipsis zombie no. Aunque saben que en Chile igual no ocurrió apocalipsis zombie, ¿eh? Hubo una época en que hubo una epidemia de viruela y a la gente que estaba enferma, como no la podían sanar, las mandaban a unos galpones a las afueras de la ciudad, como para que se mueran pero sin contagiar al resto. Y como la gente sabía que se iba a morir, se arrancaba y aparecían gente muerta así en los campos. Ocurrió realmente en Chile. Profe, ¿Sí? ¿qué es ese link que envió? Ya, ese link ustedes lo presionan, tienen que los dirige a una página en donde tienen que poner su nombre. Esta es una actividad para reforzar el tema de los estadios de desarrollo cultural que hubo en América. Ya. ¿Qué pasa si no me llega el link? Está en el chat. En el chat de... Ah, en el chat. Exacto, ya. Y ustedes ¿Ya ponen que su tengo que nombre. apretar, profe? ¿Cómo dice? No escuché la Es que me pregunta. aparecen dos cositas, uno azul y otro blanco. ¿No te- ¿Esto mismo te aparece o otra cosa? ¿Lo que estoy mostrando? Pero el profe, tengo el tiro, Es que me tengo que ver la aparece pregunta. continúe, do website y download no. Ese, continúa tu website. Entonces, mejor inglés. Ya. Profe, vengo el tiro, tengo que ir a ver a mi hermanita. ¿Leeré? Ya. Zona nuclear. Zona nuclear se refiere a áreas geográficas en las cuales nosotros dividimos América, de acuerdo a Hermano, los cayó distintos la- entornos que había y que dieron lugar a distintas culturas. Entonces son como grandes áreas geográficas que por tener cierta vegetación, cierto clima en común, dieron lugar a culturas parecidas. Entonces nosotros tomamos todas las culturas de América y las agrupamos según los entornos en los que se desarrollaron. Entonces identificamos estas grandes zonas que son como geográficas y culturales al mismo tiempo. Mesoamérica, que sería como México y América Central, el Caribe, la zona intermedia, que es esta de aquí, Amazonía, Andes Centrales y Andes del Sur. Cada una de ellas tiene distintas clases de culturas que se adaptaron a esos entornos diferentes. Por ejemplo, Andes Centrales tenemos grandes altitudes, la zona más alta de la cordillera, de hecho se llama el altiplano. En el sur de Chile tenemos muchos ríos, agua dulce, bosques, cosa que, por ejemplo, en Mesoamérica no existían. Entonces esas son las zonas nucleares. ¿Ya pudieron ingresar al link? Yo estoy adivinando aquí los cositos. Ya. Sí, Miren, la Profe, cosa, ¿me puedo ¿qué hacer hay que hacer? tienen que formar parejas. ¿Ah? Tienes que ir, o sea, apretando, no sé, tipo el formativo con otra frase que aparece ahí. Que Entonces, son unos ya. textos. toman el nombre del estadio de desarrollo y lo asocian a la descripción que más le cumple, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, tenemos el paleoindio. Ya, yo presiono el paleoindio. ¿Y cuál es la descripción que más lo define? Por ejemplo, ¿grandes grupos de personas habitan en ciudades? No, porque paleoindio la gente andaba viviendo en las cuevas.
se trasladan según estaciones, tienen actividad agrícola. Eso no es el paleoindio. ¿Eso es todo? por interrumpirlo, Dígame. pero apreté unas cosas así del azar de algo de paleoindio, no sé cuánto, y me pareció que estaba bien, apreté dos cosas, y me Ya. pareció que estaba bien y yo lo estaba haciendo al azar. Bueno, tuviste suerte. ¿Y cuál es la descripción? Carlos, ¿cuál es la descripción que te dio el paleoindio? ¿Con qué lo emparejaste? ¿Con cuál descripción? Con bandas de pocos individuos viven en cavernas nómades, se dedican a la caza y recolección de herramientas de piedra y madera. Ya. Entonces, el paleoindio corresponde a bandas de pocos individuos que viven en cavernas, nómades, se dedican a la caza, recolección. Ya. Claro, ¿eh? Ahí está. Ya, ¿alguien que ahí vaya con otro más? Yo ya lo hice todo. Ya, ¿y sus compañeras? No sé cuál es la zona nuclear. ¿Zona nuclear? Ya. Sí. ¿Quién preguntó eso? Eso era para todos los que no tenían mí. Ya. Callao. Hace un par de minutos lo había explicado, pero ya, lo voy a volver a decir. Una zona nuclear es un área extensa de territorio que comparte ciertas características naturales similares y por lo tanto da lugar a culturas o grupos humanos que viven de forma similar. Entonces en América identificamos, de acuerdo a estas características geográficas similares, grandes zonas nucleares como lo son Mesoamérica, que se caracteriza por tener un clima seco, por tener territorio alto y plano, con temperaturas cálidas. Luego tenemos una zona intermedia entre América Central y América del Sur, en donde hay mucha lluvia, mucho bosque, y se desarrollaron culturas que tuvieron influencia de los Andes centrales y de Mesoamérica. Luego tenemos Andes centrales, que es una gran zona que abarca territorio de varios países y se caracteriza por tener grandes altitudes. Ahí es donde existe el altiplano. Existían muchas especies que se favorecieron para la domesticación. Es uno de los primeros lugares en donde hubo domesticación en la historia de la humanidad. De aquí proviene el tomate, el poroto, la papa, más de la mitad de las cosas, de las verduras que nosotros comemos de forma cotidiana. Andes del sur, donde vivimos nosotros, así. Esas son las zonas nucleares. ¿Se entiende ahora lo que son las zonas nucleares? Es muy bien. Y eso es lo que tienen que responder en esta primera parte. Profe, ya terminé, ¿qué viene? ¿Qué cosa dicen? Ya terminé la cosa que mandé. Ya, ¿y lo tuvieron todo bien? ¿Cuánto intentos lo hiciste? Sí, Igual terminé. Profe, todavía yo no lo hago. Ya, y vayan haciéndolo. Hola, Benjamín. Acuérdate, Benjamín, que la clase es a las 2:30. Espero que tengas una buena razón para llegar a esta hora. Santa. aquí está Yo tengo como... una razón muy buena. ¿Sí? Yo sí. Jugando Fortnite. Es que el perro Fortnite. tenía el computador. Profe, yo me demoré porque estaba durmiendo mi hermana. Sí, no, si tú habías dicho. Se comprende. Ya, a ver. Vamos a ver. Después del paleoindio, ¿cuál venía? Paleolítico. Arcaico. Ya, el arcaico. El arcaico, ¿con cuál lo podríamos asimilar? Si alguien lo hizo, podría decirlo. Con... Ahí se me olvidó. El No, arcaico apareció una va flecha. con las... ¿Con sedentarias o no? Son semisedentarios, son como los gitanos, como que están un tiempo en un lugar y después se van a otro lugar. Pero no se quedan siempre en el mismo lugar. ¿Qué me metí? Arcaico es como un punto intermedio entre el paleoindio y el formativo. Se están empezando a desarrollar la agricultura. Arcaico va con... Se trasladan con... Según estaciones formando campamentos, actividad agrícola y... Ya.
Esa es. Ese tú. Y algún otro, ya, después del arcaico viene, ¿cuál? Indio, Formativo y después clásico y postclásico. Ya, entonces ahora tenemos que formar la definición del formativo. ¿Y alguna otra compañera? Yo. ¿Cristóbal? profe, Ya, Cristóbal, ¿con cuál juntarías tú el formativo? Con sedentarios, viven en aldeas, con pleno desarrollo, agricultura y alfarería. Ya. Sí, es eso, profe. Y después, Profe. ¿sí? Profe, soy yo. Me voy a salir un ratito porque me voy a conectar con mi computador para que me permita entrar. Ya. Dale, no. Igual el link se lo voy a dejar en la página del Classroom para que los que no lo hayan alcanzado a hacer ahora lo tienen que hacer después. Ya, finalmente nos quedan estos últimos dos, clásico y postclásico, que ya equivale a civilizaciones. Entonces, Grandes grupos de personas que habitan en ciudades elaboran grandes obras de ingeniería y arquitectura. exacto, ese es el clásico y postclásico. ¿Cómo no se me vio? Profe, Ya, dígame. ¿puede pasar el link ¿Y cuál es la última? de la página de la El link está acá en el chat, se lo voy a copiar de nuevo, ¿ya? Vale. Ayer me dijeron. Ya. Veamos entonces. Eso lo voy a dejar por ahí. Se lo voy a dejar también en la página del Classroom para que lo vayan haciendo durante estos tiempos. Lo ideal es que obvio que lo hagan aquí mismo en la clase, no se demoran 2 minutos en hacerlo. Se lo voy a dejar acá. Ya. Dio hambre. Continuemos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Esto tampoco va a ser tan largo Ya. porque esta es una clase para analizar el estado de avance que tienen. Así que, ¿qué más nos faltaba ver? Ya. Anuncios que les tengo que hacer. El primero, yo les había dejado un tablero colaborativo en el Classroom. Eso les voy a explicar que tienen que usar este que está acá, ¿ya? Tienen que tratar de usarlo primero porque les va a facilitar harto el poder hacer sus trabajos. Ustedes responden sus preguntas y pueden poner sus mismas respuestas que tienen en la guía en ese tablero. Entonces así sus compañeros pueden ver lo que ustedes respondieron, pero también ustedes pueden ver lo que sus compañeros hicieron. Entonces les permite compartir información. Pueden tomar alguna idea que vio alguna compañera suya o algún compañero y que ustedes no fueron capaces de ver, y pueden tomar esa idea y mejorar su propia respuesta, hacer este intercambio. Entonces yo por eso les invito a que lo vayan utilizando y lo vamos a ir ocupando a lo largo del semestre. Entonces ustedes pueden entrar, son las mismas preguntas que están en la guía, toman la información de ahí y la pueden utilizar en su propio beneficio. Así que para que lo vayan utilizando, ¿ya? El link está acá. Quedó acá en el tablero de Classroom. Y ningún problema. O sea, se pueden ayudar como curso. Ustedes respondieron algo, copian su respuesta, la ponen ahí, después un compañero la ve, ustedes pueden ver la de su compañero. No hay ningún problema con eso. Yo prefiero que lo hagan. Ya, lo segundo, utilización de materiales para desarrollar trabajos. Ya, en el mismo trabajo de clase, cuando les pongo ya aquí la guía, también les subí el mismo material que utilicé para hacer estas clases. Entonces igual lo podrían utilizar, no hay ningún problema con eso. Y acá están, por ejemplo, las zonas nucleares explicadas en detalle, una por una, que es lo que vimos en la clase anterior igual. Y el último anuncio que les voy a hacer es sobre la evaluación y la calificación. Ya. Para los que llegaron después, les vuelvo a explicar. En este semestre, cada trabajo va a ser evaluado con notas. Y cada 2 trabajos se van a promediar y se va a poner una nota al libro. Ahora, lo bueno de esto es que a medida que ustedes vayan haciendo su trabajo, van a poder hacer una entrega durante el proceso, la cual yo se las voy a evaluar y se las voy a devolver, y ustedes van a poder, en función de esta evaluación que yo les haga,
corregir algunos errores, complementar cosas que le faltaron, quitar cosas que están de más y hacer una entrega final que va a ser evaluada con nota. Y entonces es como si ustedes hicieran una prueba y durante la prueba yo les revise y después puedan tomar en cuenta la misma evaluación. Pero para poder como utilizar este beneficio, digámoslo, tienen que cumplir con el plazo de entregarlo a la primera semana. O sea, si ustedes me entregan el trabajo parcial un día antes de la entrega final, no va a funcionar. Por eso yo les digo, son 2 semanas que se utilizan para cada guía. A la primera semana, ustedes me entregan lo que llevan avanzado, yo se los evalúo, y a la segunda semana hacen la entrega total tomando en cuenta la misma evaluación. Así que eso es lo que vamos a aplicar. Y cada 2 trabajos, o sea, una vez al mes, vamos a poner una nota al libro. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de eso? ¿Se entiende? Ya. Así que a ponerse las pilas y a hacer sus entregas parciales, porque tienen que hacerlo la primera semana, si no, no alcanzo a revisarlo. Y bueno, pregunta. Profe, Diga. ¿que las notas cuándo se entregan? ¿A fin de año o las van entregando por semana? A medida que ustedes vayan siendo evaluados, por lo menos en mi asignatura, van a ir siendo informados en tiempo real, digámoslo. O sea, yo reviso un trabajo y apenas lo tengo revisado se los envío a su correo. Como lo he venido haciendo, yo les pongo esa rúbrica de evaluación que dice como cada pregunta, si estuvo bien, estuvo más o menos o estuvo mal, o si no la respondieron. Y ahí les voy poniendo qué es lo que estuvo bien. Esa como cuadrícula que les pongo siempre. No sé si la han visto. En todos los trabajos se las pongo. Entonces, Ya, gracias. a medida que se vayan revisando, lo van a ir sabiendo. A lo largo del semestre. Ya. Muchas respuestas. Lo siento. Ahora, les queda a la mayoría hacer el glosario etimológico ilustrado, que son palabras de los idiomas indígenas que nosotros hemos heredado en nuestro idioma español. Así que, en relación a eso, les quería mostrar algunas infografías que contienen cosas que les pueden interesar. Por ejemplo, el idioma náhuatl proviene en la palabra chocolate y todo lo que tiene que ver con el chocolate. El chocolate, aquí explican, era una bebida que se consumía por los pueblos prehispánicos y la comían como una bebida amarga, no como algo dulce. Le echaban incluso ají. El chocolate era tan importante para estos pueblos y tan valioso que lo utilizaban como moneda de cambio. Pero posteriormente fue adoptado por los españoles, a quienes no les gustó el sabor y le agregaron azúcar o miel para poder consumirlo. Entonces ahí fue donde nosotros adquirimos el chocolate de los náhuatl o de los aztecas, como también son conocidos. Y también para tomar en cuenta en sus glosarios pueden considerar esto, palabras del origen náhuatl que usamos nosotros a diario. Bueno, igual esto es más como mexicano. Por ejemplo, la palabra chamaco, que proviene de la palabra chamahuac, que significa grueso. Cacahuate, que viene de la palabra impronunciable, dice tlacahuatl, y significa cacao de la tierra. Aguacate viene del aguacate. ¿Cómo? Yo le digo palta. Claro. Aguacate es como un insulto para mí. Claro, sí, eso es como más mexicano igual. Pero no sé, hoy en día hay muchos niños que hablan como mexicano, entonces pensé que lo iban a reconocer. Sí, güey. Claro. Sí, güey, no en el manches. Minecraft se hace intercambio. Ayer vieron a Donato, güey. Ya, eso es por ahora, por esta semana. Y lo importante, vi que algunas personas fueron avanzando con sus diccionarios, pero tienen que ser palabras que usemos en el español, que tengan un origen indígena, no palabras que sean directamente indígenas. Eso es importante. Así que eso, por ahora, hasta hoy día voy a recibir los avances. Los que entreguen avances después, ya no vale. Porque igual necesito tiempo para revisarlos, ¿ya? Así que, si alguien quiere que se les evalúe lo que llevan avanzado, tienen que hacerlo hoy. ¿Ya?
Así que eso, todas las personas que se conectaron quedaron presentes, la asistencia se va a considerar a final de año, en caso de que pasen o no pasen de curso, así que tienen que asistir a clases. Bueno, eso, cualquier pregunta, duda que tengan, me la mandan al mensaje, al correo, y yo les responderé lo antes posible. Eso es, por ahora. ¿Alguna duda o comentario? Ya. Bueno, doy por concluida la clase por hoy. El próximo miércoles vamos a tener una clase bastante más larga porque vamos a evaluar el desarrollo de todo este trabajo y vamos a presentar el trabajo siguiente, ¿ya?